Vamos a poco, vayamos por el inicio. ¿Dónde lo agarra Boca la cuestión del entrenador? ¿En qué instancia lo agarra? Lo agarra en proceso de reconstrucción, de destrucción, de la mierda, en proceso ascendente. ¿En qué proceso lo agarra Boca este momento? ¿Qué tipo de entrenador necesita? A ver, yo creo que es un momento de Boca en cierto punto muy complicado y en cierto punto auspicioso respecto al futuro. Me voy a explicar. ¿Por qué lo agarra complicado? Lo agarra complicado porque lo agarra en un entorno explosivo. Lo agarra a 1 año y medio de las elecciones. Lo agarra con un Riquelme que no tiene ningún tipo de crédito deportivo. No tiene ningún tipo de crédito deportivo. Prácticamente no conozco hinchas de Boca que estén a gusto con la gestión de Riquelme en Boca a nivel futbolístico. El consenso de la espalda de Riquelme a nivel decisiones o opinión de la gente para mí sí, es muy difícil, se está achicando mucho. No quita que sea el máximo ídolo de la historia del club, no lo quita, pero digo que ya no le queda nada a la recámara a Riquelme, no le queda nada en la recámara. Así como también en el mercado de técnicos no tiene nada que sea un fuerte al medio. Va a tener que jugársela. No tiene un fuerte al medio. No tiene un fuerte al medio. A nivel deportivo, a Boca le queda la Sudamericana, un torneo que nadie quiere jugar. Le queda la Copa Argentina, un torneo que a Boca se le está haciendo esquivo. Y un torneo local que a los grandes no pueden ganarlo. O sea, es un semestre muy complicado para el próximo entrenador. Es un semestre muy complicado. ¿Qué tiene de auspicioso el próximo semestre? Yo creo que mal, lo mejor que deja el ciclo Úbeda son algunas certezas que cuando agarró Russo el puesto no tenía. ¿A qué llamo certezas? Yo creo que la dupla central de Boca es una certeza. Yo creo que Dilolo y Costa, haciendo un análisis integral de lo que fue la última temporada de Boca, llamémoslo, el último ciclo, Russo-Úbeda, da aprobado, da aprobado. Y no es poco tener una dupla central que de aprobada. No es poco. Sobre el final del semestre se cayeron. Pero Boca ahí tiene cierta certeza. Y si no son estos dos, tiene a Pellegrino y tiene a Figal. Nada, no es el escenario con el que agarró Russo, que agarró y lo puso a Figal con Ayrton Costa, ¿viste? Cosas que no existían. El lateral izquierdo es Blanco, que en otro momento Boca no tenía tan establecido el lateral izquierdo. El 5 y capitán es Paredes. Tenés a Aranda como un organizador, un engancho, lo que fuera. Tenés a Scasigar que juega de 8. Y tenés a Merentiel, básicamente. Habré nombrado 6, 7 jugadores. No es poco, no es poco. Tenés establecidas ciertas piezas que te van a facilitar algún tipo de adaptación, de progreso, de ensamble. Te lo van a aceitar. Sea cual sea el técnico que venga con el esquema que tenga. Tenés piezas que son piezas que mal, que a nivel regular, que a nivel promedio, son una certeza. Puede gustar menos o más, pero son unas certezas. No lo tuvo Russo a mitad de año esto. No lo tuvo Gago cuando llegó. No lo tuvo Martínez. Todos los técnicos que llegaron a Boca en el ciclo Riquelme llegaron a Boca en una crisis deportiva brutal y en una especie de tierra arrasada. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo un poquito el hilo? ¿Me van siguiendo el hilo? Llegaron a una especie de tierra arrasada. Es la realidad. Cuando llega, por ejemplo, Almirón, que reemplaza a Ibarra, es un Almirón que llega a un equipo que venía a ser campeón, pero con un Langoni que se desgarraba cada 2 partidos, con un Pipa Benedetto que ya no le daba para jugar en Boca. La figura del equipo de Ibarra era Rossi, ya no tenía ese arquero. La dupla central Rojo muy lesionado. O sea, estaba todo el tiempo en reconstrucción. Todo técnico que llega para reconstruir un Boca que está devastado o que perdió sus piezas más importantes. Por primera vez, por ejemplo, ¿qué pasa con Diego Martínez? Cuando Diego Martínez llega, Boca pierde el Colo Barco, por ejemplo. Tiene que reemplazar al Colo Barco. Tiene que reemplazar a Villa. Cuando llega Gago, llega sin X, llega sin Varela. Todo técnico que viene después del anterior pierde la pieza fundamental. Ya cuando llega Russo la tierra arrasada porque el semestre había sido repilante, no había ni figura en ese equipo. Bueno, el técnico que venga ahora, el técnico que venga va a tener ciertas piezas que ya son fijas y están probadas. No es poco, no es poco. ¿Cómo da el equilibrio? Para mí le va a dar positivo si estás haciendo equilibrio en un sub y baja,
No te vas para un lado. Apenas llega el técnico, no pisa sobre un humedal que te caes al agua. Tiene sobre qué sostenerse. No es poco, no es poco. Bien, en ese contexto, ¿qué técnico tiene que buscar Boca? Tiene que buscar un técnico que potencie a los juveniles, un técnico con carácter, un técnico de la vieja escuela que ordene el vestuario y eche a jugadores, que haga limpieza. Tiene que buscar un técnico más moderno, estilo Anselmi, más tacticista y más de la nueva escuela. ¿Qué tiene que buscar? Yo creo que Boca tiene que buscar primero, tiene que buscar un técnico que pueda confrontar con Riquelme, un técnico que no le dé, perdón, un técnico que no le deba nada a Riquelme, un técnico que tenga cierto mérito para llegar a Boca, porque por ejemplo Úbeda siempre va a estar en deuda con Riquelme, porque es un milagro que Úbeda llegara a Boca. Ibarra no era un milagro, pero estaba en Boca gracias a Riquelme. Almirón estaba en Boca gracias a Riquelme. Bataglia estaba en Boca gracias a Riquelme. El único que no le debía nada a Riquelme era Gago, por ejemplo. Diego Martínez estaba en Boca gracias a Riquelme. Que el técnico que venga no sienta que está en Boca gracias a Riquelme, sino que nada, la inercia del deporte lo llevó a estar en Boca, o sus propios méritos más que la inercia. Eso es lo que yo creo. Que llegue un técnico que haya tenido cierta trayectoria, que lo ubique en Boca y que Boca no le sea un lugar impensado en su carrera. En este caso se van descartando ciertos nombres. Yo creo que queda el Turco Mohamed, queda el Vasco Rorrena, queda Costas. Son técnicos que tienen experiencia probada y que no le van a deber algo a Riquelme por haber llegado a Boca. Estoy pensando en nombres que están libres. Bien. En ese contexto, Boca tiene que buscar una más vieja escuela o una más nueva escuela. Yo creo que Boca tiene que buscar un punto medio, no tiene que ir ni para un lado ni para el otro. Tiene que ser alguien con carácter y alguien que esté adecuado en la actualidad, que pueda trabajar, en mi ideal, con un equipo de scouting que en Boca no debe existir, pero bueno, yo soy un soñador. Un tipo con carácter que se la banque también, que se la banque. En todo ese combo que yo les acabo de decir, el nombre que más encaja en ese perfil, para mí, es el del Vasco Arrobarrena. Dicho esto, punto. Me gusta a mí el Vasco Arrobarrena. Creo que el Vasco Arrobarrena tiene que ser el técnico de Boca. No es el nombre que más me gusta. Yo recuerdo a la perfección su ciclo. Yo ya tuiteaba su ciclo, ya era grande, me acuerdo de la perfección. Vamos a analizar virtudes y defectos del Vasco Rorrena. Vamos a empezar por las virtudes. El Vasco Rorrena sí llegó en un Boca prendió fuego, políticamente, deportivamente. El Vasco Rorrena reemplazó a Bianchi en un equipo que era un desastre, en un plantel que era horripilante, en un Boca que estaba tocando fondo, fondo en serio. Y apenas llegó, el primer partido que dirige, cambió el ambiente, cambió de esquema, jugó contra Vélez, lo pasó por arriba, un envión, fue una locura los primeros partidos del Vasco, cambió el ambiente del Vasco, con poco y nada, y lo hizo jugar muy bien. El Vasco jugaba 4-3-3, un fútbol vertical, un fútbol con mucho ritmo, un fútbol ofensivo, un fútbol con mucha intensidad. El fútbol del Vasco es muy lo que sería la genética Boca, el ADN Boca de trabar, correr para adelante, jugadores que lograban empatizaban con la gente y la gente empatizaba con el jugador, el comandante Chávez haciendo así, nada, era un Boca que logró cierta unión con la gente. En 2015 potenció aún más el equipo con refuerzos como Daniel Osvaldo, pudo convivir con jugadores muy importantes como Orión, como el Vasco, tenía un preparador físico como Roberti que se hizo muy amigo o enlazó un buen vínculo con los jugadores. Todo jugador que fue dirigido por el Vasco habla bien del Vasco, es la realidad. Es un técnico que mezclaba carácter con rotación, con manejo de egos, con lo que fuera. Y mal que mal lo llevó bien. Que después llegó Tevez en el segundo semestre, él jugaba 4-3-3, recontra marcado, jugaba con Palacios y con Pavón, me acuerdo. Después jugaba con Lodeiro por derecha y con Pavón. Nada, era un técnico que jugaba 4-3-3, cuando llega Tevez cambia el esquema a un 4-3-1-2 o 4-2-3-1, lo adapta, lo saca adelante, sale campeón. En 2016 se lesiona, viene Osvaldo, se lesiona, tiene un problema que el equipo ya venía decayendo y fue un desastre en 2016, un desastre. Y los últimos partidos de 2015 también habían sido malos. En toda esta trayectoria que yo dije positiva, tiene derrotas muy importantes, una final perdida con San Lorenzo muy mala,
Tiene derrotas contra River que a mi gusto le recontra remil chorearon. En Sudamericana los partidos contra River no los cuento porque le robaron en la ida roja a Bangioni, en la vuelta gol de Gigliotti. Le robaron. No tengo. El 2014 fue muy bueno el Vasco. Después de perder contra River en la Sudamericana, el Vasco rearma el equipo, recompone el equipo, le gana 5-0 en el torneo de verano, arranca muy bien a Libertadores, como que sale, se come la piña, para mí injusta y robada, y se levanta. En 2015 tiene un partido impresentable en cancha de River, impresentable, peor que el legado con la línea de 5, fue realmente impresentable lo que hizo. Lo pone a Caleri en vez de Osvaldo y lo pone a Marín en vez de Peruzzi, cualquier cosa. Boca jugó un partido horripilante. Es cierto que Caleri erra un gol, pero pone un equipo horripilante. Boca pierde 1-0. Y bueno, después viene la vuelta, el Pimienta y todo lo que sabemos. A ver, cuestión negativa, ya dije recién lo de los partidos. Y para mí lo más negativo que tuvo el Vasco fue que fue decayendo mucho el nivel. Fue decayendo, llegó a un punto alto y el equipo fue en picada hasta tocar fondo. Algunas declaraciones de Tevez en pretemporada del 2016 que no me gustaron. Ejemplo, no estamos para ganar Libertadores o cuestiones medio negativas, como que no veía bien el Vasco. Él, entendiendo a Tevez como habla y lo que fuera, es un tipo que siempre habla de frente y dijo muchas verdades en su carrera o cuestiones que las sentía. ¿Cómo lo explico? Era un gran hermano adentro del plantel de Boca él, porque él expresaba, no tenía filtro, él expresaba bien lo que veía y Tevez vio mucho en su carrera y algunas cosas del Vasco ese año no parecía conforme Tevez. Yo pedí que el Vasco no renovara en 2015, era un ciclo que estaba terminado por cómo venía, aunque fuera bicampeón, pero se notaba que estaba medio en declive el equipo. No terminó bien el Vasco, no terminó bien y no cerró el Vasco. Pero ¿qué pasa? Lo que vino después fue peor que el que yo creo que Guillermo fue peor que el Vasco. Pero si me preguntas a mí, yo no, teniendo en cuenta esa experiencia, no le iría a buscar. Y de ahí en adelante, vos decís, bueno, fue bicampeón del fútbol argentino, bicampeón del torneo local Copa Argentina. A ver, bueno, ganás 2 títulos en Boca, tenés que hacer una buena carrera. De acá a 10 años, tenés que hacer una buena carrera. Y no hizo nada. Los últimos 11 años del Vasco. O sea, dirigió selecciones, dirigió un equipo en Egipto, dirigió Emiratos. Como que no. Me llama la atención que no haya dirigido en España, que no haya dirigido el fútbol argentino. Es un técnico que en 2015 fue, salvo los últimos meses, no le fue mal. Me llama, ¿por qué no volvió a dirigir en el primera plana? ¿Qué pasó ahí? No lo sé, no lo sé. Si no es el Vasco, ¿quién? ¿No hay opción B? Costas, vamos con la otra botonera. Costas, vieja escuela, vamos positivo, vieja escuela. Lo pongo, perdón, no, vieja escuela no. Positivo, salió campeón en todas las ligas donde estuvo, en todas. Es un tipo ganador, campeón en todos lados, dirigió selección, dirigió equipos grandes. Viene de ser campeón de la Sudamericana con Racing y perdió la final del fútbol argentino el torneo pasado por un minuto. O sea, compitió hasta el final, le ganó el Botafogo en Brasil. El Mata Panta es un técnico que saca chapa. Le dio su impronta muy rápido Racing. Cambió el olor que había en Racing. Él creo que llega después de Gago, si mal no recuerdo. Y de un momento para el otro fue un envión brutal. Cambió la cara del equipo. El equipo jugaba muy bien. Él tiene mucha arenga, o sea, si el equipo se refleja el técnico, él tiene cierta cuestión no, es Racing él, pero digo, Boca y eso de meter, de correr, o sea, puede transmitir algo positivo en el equipo, yo eso lo veo, tiene liderazgo, es un viejo bicho del fútbol, tiene muchos años, tiene mucha experiencia, tiene espalda. Si Costa llegara a Boca, nadie diría, che, qué raro Costas en Boca, no, o sea, tuvo una trayectoria que lo respalde, él no va a estar en deuda con Riquelme, pues es un técnico que podría llegar a Boca. Por ese lado lo pongo positivo. Lado negativo, el año llegan en un momento pésimo de Racing, un semestre horripilante, con algunas declaraciones o cuestiones que para mí Boca necesita un poquito más de calma en ese momento y no tanto fuego, creo yo. Y no sé si Boca necesita un poquito más de claridad en el sentido, no tanto fervor, Boca necesita un poquito más de calma, muchacho, unamos y no sé si Boca necesita fuego y un envión y no lo sé. Yo si tuviera que apretar el botón Vasco o Costas, por todo el análisis que acabo de hacer, me inclino más por el lado del Vasco. Yo hace un día te decía Costas, no había hecho un análisis profundo como ahora. El análisis que acabo de hacer me cierra un poquito más, no lo aprieto todavía Vasco, no estoy convencido, pero me cierra un poquito más Vasco.
Pero bueno, veremos qué pasa con el técnico de Boca en el futuro cercano. Ya en 2 semanas, esta semana o la otra, Boca tiene que tener técnico. Tiene que tener técnico. Veremos qué hace Riquelme.